Bueno, parte de la gira del presidente encargado Juan Guaidó por el interior del país en el marco de la Operación Libertad, y para hacer un análisis de la situación interna, por supuesto, de cómo se están moviendo los hilos fuera del país, está con nosotros acá en el estudio Ricardo Ríos, analista político. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, bienvenido. Buenos días, feliz semana. Gracias, igualmente, feliz inicio de semana. Bueno, vamos a comenzar con esa gira de la Operación Libertad, que luego del 30 de abril pues se reactiva. Ya el fin de semana pasado el presidente Juan Guaidó estuvo en el estado Lara, este fin de semana en Aragua y en Barinas, nada más y nada menos que en la cuna del fallecido presidente Hugo Chávez. Ese era un bastión del chavismo importante y tenemos entendido de que hubo, bueno, además a juzgar por las imágenes que acabamos de ver, hubo bastante convocatoria allí en esos puntos donde visitó Juan Guaidó. ¿Cómo ves precisamente esta reactivación de la Operación Libertad en el interior? Muy interesante el giro hacia la recuperación de la política de masas de Juan Guaidó. Yo creo que el 30 de abril fue una ruptura en esa estrategia política aprobada consensualmente en la Asamblea Nacional, que dio frutos innegables, que tuvo momentos de confrontación que rompían culturalmente o políticamente con esa idea de la lucha en la calle, de la lucha de la gente, por la lucha de las vanguardias y la confrontación, el sí o sí, la aparición en la autopista de Leopoldo López con ribetes de operación militar no muy bien preparada. Dejó a la gente un poco perpleja, yo creo, y yo creo que fue un golpe en la espinilla al movimiento de masa. Guaidó tiene recuperación y capacidad de recuperación, y eso pues me parece que le saca mucho provecho a una de sus principales virtudes. No fue mediático, pero sí lo supimos, que al día siguiente el 4 a los días sucesivos de mayo, él se fue a recorrer los barrios de La Guaira, en un exitoso recorrido. No fue muy publicitado, cierto es, pero volvió a retomar el camino que le fue exitoso. Y ahora lo intenta recuperar, también con éxito creciente, en el interior del país. La situación de masa en Barquisimeto no fue tan fuerte, pero cuando pasa Aragua comienza a crecer y pasa este acto que me parece, subrayo y coincido contigo, en que el haberlo hecho en Barinas tiene una potencia simbólica importante, sobre todo porque se hizo en el pueblo donde nació Comandante Chávez. Claro. Entonces eso en Sabaneta, de hecho, estuvo en Sabaneta, ahí sí, eso es bien interesante. Sí. Y me llamó la atención. Hasta pregunté a amigos de Barinas, ¿por qué tanta gente en Socopó fue a escuchar a Juan Guaidó? Porque ese es un pueblo, oye, ese era un pueblo territorio, como dice bastión chavista, pero como dice el argot político caraqueño, territorio comanche, eso no entraba nadie. Pues. Y salió ese sentido, eso es un signo de cambio. ¿Y qué te respondieron tus amigos de Barinas? Que había un resentimiento muy fuerte y una decepción con la gestión de Argenis Chávez dentro del mismo chavismo, y que los factores de contención represivos no oficiales, y tenga el nombre que tenga, porque hay colectivos, guerrillas, no sé qué, hay muchas cosas en ese pueblo de Socopó, no actuaron, dejaron pasar, se inhibieron. O sea que allí hay un síntoma de lo que algunos analistas han venido observando, de una fisura lenta en el bloque dominante. No hay una ruptura, pero hay una fisura de resentimiento. Comienzan grietas. Se ven grietas, se le sale el agua por aquí o por allá. Atención con eso. Yo creo que, oye, yo celebro que Guaidó retome ese camino de masa, porque esa es su principal fortaleza a la hora de cualquier salida. ¿Y crees que debe fortalecer precisamente, aumentar esas visitas al interior del país, Ricardo? Comenzar o continuar con la Operación Libertad, pero mucho más fuerte, más seguido en diversos estados del país. Mira, la respuesta de mis deseos es sí, pero el problema con la lucha de masas es que es muy exigente energéticamente, es decir, hay que meterle mucha energía para tener una marcha grande todos los días, y hay que hacer otras actividades, y por eso existen los partidos, para la cotidianidad de la política. Es decir, él va a tener que atender la Asamblea Nacional, va a tener que continuar atendiendo la Asamblea Nacional, el Frente Internacional, que se movió mucho con las conversaciones de Oslo y la reunión que tendrá lugar hoy en Canadá con el grupo de apoyo, el grupo de contacto, alineada con estas dos noticias de que Rousseff se llevó sus técnicos, los rusos se fueron de Venezuela.
Significativo también porque los chavistas lo celebraron hasta con fiesta. Llegaron los rusos, nos salvamos. Pero no dijeron nada que se fueron los rusos, que quedan muy pocos. No dijeron. Bueno. Claro, celebraron cuando llegaron, pero no cuando salen. Porque los divorcios no suelen celebrarse, solo en público, digo, que en la casa sí. Bueno, y esta salida del embajador de Canadá, una salida muy fuerte, porque el secretario de la Asamblea Nacional dijo unas expresiones muy inconvenientes. La constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, gracias por la acotación, el lunes y es temprano. Me parece que es terrible que un funcionario público se exprese así, porque no hay que olvidar que las representaciones diplomáticas las nombran los presidentes o los gobiernos, pero son de un país. Sí. Uno no puede emigrar de un país de esa manera. Mejor que se vaya a Canadá, y de unas expresiones muy desagradables, indignas de repetir. Estaba buscando justo la declaración del secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, que dice: Canadá es una porquería menos en nuestra patria. Sí, eso es contra el pueblo canadiense. Oye, no sé qué otro nombre ponerle. Eso es una estupidez de marca mayor, aparte de una indecorosa posición pública. Pero la torpeza de aislarse, que yo creo que no obedece a ninguna estrategia de crear una autarquía en Venezuela, es pura y simple torpeza. Es esa competencia absurda que hay en el chavismo de ver quién dice la peor cosa. Sí, pero dijiste algo importante, esa manía de aislarse. Leía justamente ahora una entrevista que le hizo el diario La Nación de Argentina a Jair Bolsonaro. ¿Cómo no? Y dice que él teme que pueda convertirse Venezuela en una Corea del Norte. Sí, sin armas nucleares, dice. Pero se podría convertir en una Corea del Norte. Menos mal, yo no me imagino a ese secretario de la Asamblea Nacional Constituyente con un arma nuclear cerca. Eso debería ser una tragedia, no quiero ni siquiera pensarlo. La respuesta de Bolsonaro es interesantísima, porque ocurrió un impasse con la representación de Guaidó en Brasilia. El Itamaraty es que se llama, la Cancillería brasileña es la gran institución mundial de las relaciones internacionales y lo es por rigurosa. Eso es una tradición enorme, dictaduras y no dictaduras. Por ahí la Cancillería brasileña tiene una política exterior coherente desde hace muchísimos años y eso debió cuidarse. Y que Bolsonaro haya ratificado el apoyo a Guaidó y el ataque a Maduro le da enfría un poco una situación de mucha ansiedad que había generado este fin de semana. Justamente la torpeza, ese impasse. Sí, fue, bueno, pero justamente los funcionarios meten la pata, eso pasa. Claro, quisiera tu opinión sobre esa afirmación de Bolsonaro, ¿no? Ese temor que tiene de que Venezuela pueda convertirse en una Corea del Norte. Lo desarrollamos al regreso de esta pausa, Ricardo. Seguimos conversando con Ricardo Ríos, analista político. Ya volvemos.